Hoy nos vamos a sumergir en un texto que es, en esencia, un mapa del tesoro. El tesoro es una vida plena, lo que solemos llamar felicidad. Pero el mapa no te da una X que marca el lugar, te enseña a construir la brújula para que puedas navegar por ti misma. Hablamos, claro, de la ética a Nicómaco de Aristóteles. Nuestra misión hoy es descifrar cómo se construye esa brújula, porque todo gira en torno a una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Cuál es el fin último de todo lo que hacemos? Es que esa es la genialidad de su punto de partida. Fíjate, Aristóteles no empieza con reglas morales abstractas, en plan, debes hacer esto. No. Empieza con una observación que es casi de sentido común. Todo lo que hacemos lo hacemos por algo. Un médico trabaja para conseguir la salud. Un ingeniero construye un puente, pues para que la gente cruce. Cada acción apunta a un bien. Pero entonces, da un salto y pregunta, ¿vale? ¿Y esa salud para qué la quieres? ¿Y el puente para qué? Tiene que haber un objetivo final, ¿no? Algo que queramos por sí mismo y no como un escalón para otra cosa. El jefe final de todos nuestros deseos, por así decirlo. Me gusta mucho esa idea del jefe final. El texto usa una analogía más clásica, pero igual de potente, la del arquero. ¿Un arquero que dispara flechas al azar? No va a dar en ninguna parte. Necesita un blanco. Y creo que muchas personas podemos sentirnos así a veces, como si estuviéramos disparando flechas en la oscuridad, muy ocupadas, pero sin saber muy bien a qué apuntamos. Así que, ¿cuál es ese blanco definitivo que propone Aristóteles? Él lo llama eudaimonia, que solemos traducir como felicidad. Y aquí hay que poner un gran letrero de atención, porque su concepto de felicidad no tiene casi nada que ver con lo que entendemos hoy por esa palabra. No es la alegría de recibir un regalo, ni la satisfacción de un día de vacaciones. Es algo mucho más estable, más profundo y, para ser sinceros, mucho más exigente. Más exigente. Eso ya me da una pista, o sea que no es un estado de ánimo. Si voy por la calle y le pregunto a alguien si es feliz, probablemente me hable de si se siente bien en ese momento. Pero para Aristóteles, si no es sentirse bien, ¿qué es exactamente? Su definición es una de las frases más importantes de toda la filosofía. Dice que la felicidad es un ejercicio del alma conforme a perfecta virtud. A ver, analicemos esto un poco. La palabra clave es ejercicio o actividad. No es algo que tienes, es algo que haces. Es un bien vivir y un bien obrar. Por eso mismo, dice él, no puedes decir que un bebé o un animal son felices en este sentido. Pueden estar contentos, claro, pero no están ejerciendo sus capacidades humanas de forma excelente a lo largo de una vida completa. Vale, entiendo. Es como la diferencia entre estar en forma y hacer ejercicio. Estar en forma es el resultado, pero la actividad es el ejercicio constante. Y en este caso, el ejercicio es la virtud. La conexión es obvia. Si la felicidad es una actividad virtuosa, para ser felices tenemos que entender qué demonios es la virtud. Exacto. Y su definición de virtud también es muy específica. Dice que no es una pasión, como el miedo o la ira. Sentir miedo no te hace bueno ni malo, es una reacción natural. Tampoco es una facultad, como la capacidad de ver o de oír. Nacemos con ellas. La virtud, para Aristóteles, es un hábito elegido conscientemente. Es la disposición estable a actuar de una manera determinada. No se nos alaba por un acto heroico aislado, ¿sabes? Se nos alaba por ser habitualmente valientes o justos. Y aquí es donde entra en juego su idea más famosa, la que todo el mundo ha oído alguna vez, incluso sin saber que era de Aristóteles, la virtud como el término medio. La famosísima doctrina del justo medio. Y es brillante por su simplicidad, de verdad. La virtud, el comportamiento excelente, casi siempre se encuentra en un punto intermedio entre dos extremos, que son los vicios. Uno por exceso y otro por defecto. El texto está lleno de ejemplos prácticos. A ver, dame alguno que se entienda bien hoy en día. Pues el más claro es el valor o la fortaleza. Imagina una situación de riesgo. El vicio por defecto es la cobardía. Te paraliza el miedo, huyes cuando deberías actuar. El vicio por exceso es la temeridad. Te lanzas sin pensar, ignorando el peligro de forma estúpida. La fortaleza, la virtud, es el punto medio. Reconocer el miedo, gestionarlo y actuar de forma apropiada y valiente a pesar de él. Lo veo. Y esto se puede aplicar a casi todo. Pienso en la generosidad, la liberalidad, como la llama el texto. Por un lado tienes la avaricia, que es el defecto de dar. Por otro, la prodigalidad, el exceso, el que derrocha todo sin control.
La virtud es saber cuándo, cuánto y a quién dar. Justo. O uno que me parece muy relevante hoy, la magnanimidad o grandeza de ánimo, que tiene que ver con la autoestima. El defecto sería la bajeza de ánimo, el síndrome del impostor, creer que no vales nada. El exceso, la vanidad o la soberbia, creer que eres el centro del universo. La virtud es tener una apreciación justa y estable de tu propio valor. Un momento, la idea del punto medio suena bien, pero ¿no corre el riesgo de ser un poco mediocre? Como una llamada a la moderación aburrida, a no destacar nunca. Y, no sé, ¿no es un poco relativista? Si el medio depende de la persona, ¿quién dice que mi valentía no es tu temeridad? Es una objeción fantástica, y Aristóteles la anticipa. Primero, el medio no es mediocridad, es excelencia. Es el pico de la montaña entre dos valles. Es dar en el blanco, que es mucho más difícil que fallar por exceso o por defecto. Y segundo, y esto es crucial, dice que es el medio en respecto de nosotros. No es una media matemática. 6 es la media entre 2 y 10, pero si 10 platos de comida es mucho y 2 es poco, no significa que 6 sea la cantidad adecuada para todo el mundo. Depende de si eres un atleta olímpico o un oficinista, ¿no? O sea que es contextual. Totalmente. Está determinado por la recta razón, y como lo haría una persona prudente y con experiencia. Requiere sabiduría práctica, lo que él llamaba frónesis. No es una fórmula que puedas aplicar sin pensar. Es un arte, el arte de vivir que requiere discernimiento y práctica constante. Vale, me has convencido. No es mediocridad, es precisión. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta. Si la virtud es un hábito, una especie de músculo moral que se sitúa en ese punto medio, ¿cómo se entrena ese músculo? ¿Suena agotador tener que estar calculando el punto medio en cada decisión del día? Al principio lo es, como aprender a tocar la guitarra. Al principio tienes que pensar conscientemente dónde pones cada dedo, es torpe, es frustrante. Pero a base de practicar se vuelve una segunda naturaleza. Aristóteles lo dice sin rodeos. Haciendo cosas justas se hace el hombre justo, y haciendo cosas moderadas, moderado. Nos volvemos virtuosos actuando virtuosamente. La formación del carácter, insiste, debe empezar desde los tiernos años, desde que somos niños. Pero espera, el propio Aristóteles se da cuenta de que aquí hay una paradoja, ¿no? Una especie de círculo vicioso. Si para ser justa tienes que hacer actos justos, ¿no tienes que ser ya justa para empezar? ¿Cómo empiezas si no lo eres? Lo fascinante aquí es su respuesta, porque distingue entre la acción externa y la disposición interna. No es lo mismo hacer algo justo que ser una persona justa. Para que un acto sea verdaderamente virtuoso, y no una casualidad, deben cumplirse 3 condiciones. Primero, tienes que saber lo que estás haciendo. Segundo, y esto es clave, tienes que elegirlo por sí mismo, no por un premio o por miedo a un castigo. Y tercero, tienes que hacerlo desde una disposición firme e inquebrantable. A ver si lo entiendo. 2 personas donan dinero a una causa benéfica. Una lo hace para desgravar impuestos y hacerse una foto para las redes sociales. La otra lo hace porque genuinamente cree que es lo correcto y forma parte de su carácter generoso. La acción externa es la misma. Pero solo la segunda persona está actuando de forma virtuosa. Has dado en el clavo. No es solo hacer lo correcto, es ser de la manera correcta. Y esa es la diferencia entre alguien que siga las reglas y alguien que tiene un carácter virtuoso. Y esa idea de elegir la acción parece el núcleo de todo. Esto nos lleva de cabeza a la importancia de la voluntad. El texto le dedica un montón de tiempo a diferenciar entre lo que hacemos voluntariamente y lo que hacemos forzados. ¿Por qué es tan vital esa distinción? Es que, fíjate, todo el edificio de la ética se sostiene sobre ella. Solo podemos alabar o culpar a alguien por acciones que ha realizado voluntariamente. Si no hay elección, no hay mérito ni demérito moral. Un acto es forzoso, según Aristóteles, cuando su causa es totalmente externa a nosotros. El ejemplo que pone es, si el viento te arrastra y te empuja contra alguien. No has elegido hacerlo. O cuando actúas por ignorancia. Los ejemplos que da el texto son casi de comedia, la verdad. Menciona al que se le escapa un proyectil de una catapulta sin querer, o el que confunde a su hijo con un enemigo en la oscuridad. Son ejemplos extremos para ilustrar un punto muy sutil. Él distingue 2 tipos de ignorancia. La ignorancia de las circunstancias particulares puede eximirte de culpa. Si eres un médico y le das una medicina a un paciente pensando que le va a curar, pero sin que nadie lo sepa, tiene una alergia rarísima y muere, has actuado por ignorancia de un hecho particular. Es una tragedia, no una maldad. Pero hay otro tipo de ignorancia, ¿no es así? ¿Sí?
Y esta no tiene excusa: la ignorancia de lo que es bueno en general. Si un político dice, yo no sabía que aceptar sobornos estaba mal, no lo aceptamos como excusa. Decimos que esa ignorancia es en sí misma una prueba de su mal carácter. Y aquí entra algo interesante. ¿Qué pasa con los actos cometidos bajo los efectos de la ira o el alcohol? Buena pregunta. Uno podría argumentar que no era dueño de sus actos. Aristóteles diría que eso no cuela. Considera esos actos como voluntarios, porque aunque en el momento de actuar la razón estuviera nublada, la persona es responsable de haber llegado a ese estado. Tú elegiste emborracharte, por tanto, eres responsable de las consecuencias. La causa original partió de ti. Vale, el mapa se va completando. El destino es esa felicidad estable, la eudaimonia, y el camino para llegar es construir un carácter, una segunda naturaleza, a base de practicar una y otra vez la elección del punto medio entre dos extremos, hasta que se vuelve automático. Y hay que añadir un componente final a esa felicidad: la resiliencia. El texto cita un famoso dicho de Solón: a nadie se debe llamar dichoso mientras viva, porque la fortuna puede cambiar en cualquier momento. Aristóteles está de acuerdo en parte, pero lo matiza. La felicidad verdadera, la que se basa en un carácter virtuoso, tiene que ser estable y capaz de soportar los golpes de la vida. O sea, que una persona virtuosa no es que no sufra, sino que no se desmorona. Exacto. Sufrirá la pérdida de un ser querido o la ruina económica, pero la sobrellevará con grandeza de ánimo, como dice el texto. No se volverá una persona miserable y resentida, porque su bienestar no depende fundamentalmente de los vaivenes externos, sino de su núcleo interior, de su carácter ya formado. Su felicidad tiene amortiguadores, por así decirlo. Entonces, para ir concluyendo, la vida ideal, según Aristóteles, es la de un ciudadano ejemplar, una persona valiente, justa, generosa, un buen amigo, alguien activo en su comunidad. Esa es la cima de la felicidad humana. Pues, y aquí viene el giro final de la ética, la respuesta es que no. Esa es una vida feliz y excelente, sin duda alguna. Pero Aristóteles argumenta que la felicidad más perfecta y elevada se encuentra en el ejercicio de la facultad más alta y divina que poseemos: ¿El entendimiento? el entendimiento. La vida dedicada a la contemplación, a la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento por el conocimiento mismo. Vaya. O sea que después de construir todo este sistema ético para la vida en sociedad, nos dice que la mejor vida es la del filósofo o el científico encerrado en su estudio. En cierto modo sí. Su razonamiento es que esa actividad es la más autosuficiente, necesita poco del exterior, es la más continua, podemos pensar durante más tiempo que hacer cualquier otra cosa, y es la que más nos asemeja a los dioses, cuyo estado, según él, no es de acción moral sino de pura contemplación. Es la cumbre de la realización humana. En resumen, la ética a Nicomaco no es un libro de reglas, es un manual de entrenamiento para el carácter. Nos dice que la felicidad no es un golpe de suerte ni un estado de placer, sino el resultado de un proyecto de vida, el de forjarse a una misma a través de acciones deliberadas, buscando la excelencia en un equilibrio racional. Es exactamente eso, un proyecto de vida que busca la excelencia humana. Y aunque la vida de acción, la virtud cívica y las relaciones sociales son absolutamente fundamentales para ser una buena persona, Aristóteles reserva el podio más alto para la vida de la mente, para la contemplación. Para él, comprender el universo es una actividad más divina que cambiarlo. Y es precisamente esa jerarquía, con el pensador en la cima, por encima del político, del líder comunitario, lo que nos deja con una pregunta final para darle vueltas. En nuestro mundo actual, un mundo obsesionado con el impacto, la productividad, el activismo y la participación social, ¿no nos parece casi egoísta o autoindulgente la idea de que la vida más feliz sea la contemplativa? ¿Es posible equilibrar las exigencias de ser un buen ciudadano con ese ideal de una felicidad más intelectual y apartada? O tal vez son dos caminos que en la práctica para la mayoría siempre estarán en conflicto.